debate de la bicameralidad. El día de ayer ya se había anunciado, se había esgrimido, digamos, parte del mismo. Sin embargo, se acordó que se retome el día de hoy. Pero para hablar acerca de las implicancias de este proyecto, que como ha señalado la congresista Flor Pablo, se trataría de un proyecto ómnibus por la gran cantidad de artículos que se necesitan modificar, está con nosotros el constitucionalista Luciano López. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Usted ya se había pronunciado acerca de este tema en una columna en el diario La República, ¿no? Y también incluso en el Congreso, también algunos congresistas habían señalado que si en el 2018 el pueblo se pronunció en contra de la bicameralidad y la reelección, pues debería ser a través de este mecanismo que se le pregunta a los ciudadanos si cambiaron de parecer o no. ¿Usted considera que ese debería ser el camino o, como dijo la señora Flor Pablo, la congresista, que primero que vote el Congreso y que la segunda votación sea a través del referéndum? Sí, estaría de acuerdo con lo que ha mencionado la congresista Flor Pablo, porque, vea usted, se está cambiando una cuarta parte de la Constitución. La Constitución tiene 206 artículos, están cambiando como cerca de 50. O sea, entonces no es un tema tampoco de cantidad de artículos, sino de contenido. Me explico. Lo que pasa es de que en la Constitución del 93, el diseño completo de la Constitución, lo que atañe al Poder Legislativo, se ha diseñado en unas relaciones con el resto de órganos y poderes constitucionales, como el Ejecutivo, los demás, en la idea de una Cámara única. Si queremos cambiar a una doble Cámara, entonces eso hace que impacte con el resto de órganos constitucionales. Entonces, por eso es que se explica que se cambien tantos artículos de la Constitución. En mi opinión, eso excede el poder de reforma, porque la Constitución le otorga al Congreso la posibilidad de reformar la Constitución, pero de manera parcial. Pero parcial, como ha dicho el Tribunal Constitucional en el año 2002, significa que no alteres en esas reformas parciales aspectos medulares. Cambiar la fisonomía del Parlamento es algo que si el Poder Legislativo lo quiere hacer, perfecto, pero va a tener que validarlo con la opinión pública, y no cualquiera, sino con una votación a través del referéndum. Por eso que si la congresista Flor Pablo ha dicho que no se exonere de segunda votación, sino que vaya a una deliberación pública y a una votación a través de la población en un referéndum, creo que es la salida constitucional más adecuada, no solamente para que se valide una reforma tan estructural como la que se está planteando, sino sobre todo porque desde el punto de vista político, de esa manera requiere y adquiere legitimidad del pueblo. Pero hay otros... Hacerlo de esa manera a mí me parece que sería incluso hasta inconstitucional por las razones que acabo de mencionar. Claro, el proyecto se llama el retorno a la bicameralidad y se habla de ello, pero también hay varias otras modificaciones que llaman mucho la atención y que nos hacen preguntar qué tiene que ver con la bicameralidad. Y estamos hablando, por ejemplo, de que faculta al Congreso a poder acusar constitucionalmente a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPI, RENIET, y también acerca de la elección del Contralor, solo por mencionar algunos. Entonces, ¿esto no debería verse por separado? Es que, por eso le decía, si es que cuando diseñas una constitución, y eso fue lo que pasó en el 93, tú diseñas pues un poder legislativo con una determinada fisonomía. Cuando se diseñó en ese momento se hizo con una Cámara única. Y cuando tú la diseñas, no la diseñas como si fuera una isla, pues, porque es un poder que tiene una serie de impactos y relaciones con otros poderes y órganos públicos. Usted, por ejemplo, acaba de mencionar algo que es clave, algo que tiene que ver con el juicio político, por ejemplo. Entonces, si cambias la fisonomía a bicameral, obviamente que va a impactar con las demás relaciones. Entonces, hay dos cosas allí: diseño y fisonomía del Parlamento y, a su vez, relación con los otros órganos constitucionales. Entonces, por eso le digo que, en mi opinión, excede el poder de reforma parcial, porque hay una simple y poderosamente participe el pueblo a través de un referéndum ratificatorio. De lo contrario, me parecería que hasta incluso sería inconstitucional, porque, repito, estaría excediendo el poder de reforma parcial. Interesante el punto que mencionas. Si sería esto inconstitucional, debería pronunciarse el Tribunal Constitucional, pero para que se pronuncie tiene que haber una denuncia de por medio
¿Quiénes deberían aprobarse hacerlo? primero. Ah, claro, exacto. Porque el poder del Tribunal Constitucional es un poder reactivo, es Así es. decir, controla leyes ya aprobadas. Entonces, lo que entiendo, perdóneme la interrupción, es que ahorita recién están en una primera votación y como usted acaba de mencionar, la congresista Flor Pablo dice, no se exonere la segunda, sino que vaya a un proceso de deliberación pública, como lo manda el artículo 206 de la Constitución, para la convocatoria y referéndum. Entonces, todavía no podría entrar a tallar el Tribunal Constitucional porque se requiere una demanda, pero antes de plantear una demanda se requiere que la ley esté aprobada. Por eso es que yo creo que ojalá los congresistas reflexionen, porque si bien es cierto que una doble cámara sería algo acorde a la tradición histórica del Perú y sería algo conveniente, sin embargo, no solamente estarían excediendo su poder de reforma, sino que además estarían poniendo todas las esperanzas de mejora del Parlamento en una segunda cámara cuando ese no es el problema. El problema de fondo es el asunto de que no hay reforma política y los partidos políticos no han querido reformarse. Entonces, el asunto de fondo es que hay un déficit en la calidad de la representación. Si no mejoras eso, entonces, ¿cómo crees que va a mejorar con una segunda cámara? Lo que va a pasar es que como un cáncer va a ir y va a contaminar la segunda cámara y el asunto se va a deslegitimar peor. El tema de fondo es primero reforma política, luego piensa en una bicameralidad, pero con persuasión, con participación de la opinión pública, porque como usted lo dijo al inicio de la entrevista, hombre, en diciembre del 2018 la población mayoritariamente de 17 millones de personas que votaron, 13 dijeron que no. Entonces, ¿cómo vas a omitir la participación del pueblo si además, como ya dije, excede el poder de reforma? Creo que es un gravísimo error el que está cometiendo el Parlamento. Y más, y es importante poner en contexto, ¿no? Porque en el 2018 la gente se pronunció en contra de la bicameralidad, porque el Congreso de aquel entonces quería introducir la reelección a través de esa forma, es decir, de diputado pasar a ser senador y así sucesivamente. Entonces la gente no quería ello y por eso votó masivamente por no a la bicameralidad. Pero otro tema también interesante es que nosotros nos regimos por un régimen presidencialista, pero con estas iniciativas y revisándolas, las modificaciones, daría cuenta de que se trataría de parlamentarista. Por ejemplo, habla acerca del cierre del Congreso, que se necesitará de la negación de la confianza a 3 consejos de ministros, ¿no? Entre otras cosas que de alguna forma le restan o se pierde equilibrio de poderes. Bueno, regresan a un modelo de la Constitución del 79. Por eso es que, como le decía hace un momento, y como para que la gente que nos ve y nos escucha lo pueda entender mejor, el asunto es, para que el ciudadano de pie lo entienda con esta metáfora, lo que está haciendo el Parlamento es mover una columna de la casa. ¿Podemos mover la columna de la casa? Sí, sí podemos hacerlo. Pero eso entonces no es cualquier reforma, no es cualquier remodelación, es una remodelación estructural. Por eso le digo que excede el poder de reforma. Por eso le digo que requiere, para poderlo validar, la opinión del pueblo, porque hay una serie de transformaciones que van más allá del mero diseño bicameral del Parlamento. Doctor, un momentito, por favor, porque en estos momentos está... Para que pueda haber pasado una cosa como esta. Esto no puede volver a suceder. No se puede permitir en un Estado de Derecho. Así que yo espero que el presidente, el premier y el ejecutivo salga a rechazar este tema y tome medidas y cartas en el asunto. Porque cada vez que pasa algo, lamentablemente, no escuchamos ni al premier ni al presidente decir algunas palabras en contra de lo que está sucediendo. Es importantísimo, sobre todo ahora, porque si ayer ha pasado esto, la próxima semana puede volver a pasar con cualquiera de ustedes. Sí, en relación con ese proyecto de ley que envió el Ejecutivo precisamente para sancionar a quienes difundan información de las investigaciones. También es otra muestra de atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. La mayoría de voceros he visto que se han pronunciado en contra de ese proyecto de ley. Y vamos a recordar qué ha pasado en Venezuela, en Cuba, en todos los países donde no hay una democracia plena. ¿Cuál es lo primero que atacan? Por lo que primero que toman, la libertad, los medios de comunicación. Entonces, cuidadito, estamos advertidos. Presidenta, estamos en vivo para Canal N, muy buenos días. La primera es que el presidente de la República se pronunció
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se encuentra en el Jirón Guayaga, en el edificio Fernando Belaúnde Terry, donde acaba de develar un busto. No suficiente. Sabemos que estamos en la era de la tecnología, de las redes, y que muchos solamente ponen un tuit, pero él es el presidente de la República. Él tiene que salir a dar la cara, a hablar. Entiendo que está en Cajamarca, ¿no? También. Entonces, con más razón, debería de reunirse con esos ronderos. Si los conoce, bueno, con más razón debería llamarlos, pedirles una explicación y decirles, por favor, que eso no se puede volver a repetir. Porque si él no pone el límite, el pare, la próxima semana uno de ustedes también va a ser tomado. No, tal vez no por ronderos, sino por otras personas. Ayer se inició el debate de la bicameralidad. La congresista Chirinos, justamente el día de ayer, en la sesión del Pleno, mencionó que se pretendía citar al ministro del Interior para que dé explicaciones acerca del tema sucedido ayer. Hay posibilidad, pero para eso tienen que presentar una moción de invitación, ¿no? Ayer se inició el debate de la bicameralidad que hoy día va a continuar. Hay quienes consideran que esta norma debería pasar por un referéndum. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que en todo caso la aprobación del Congreso será suficiente para darle legitimidad a esta reforma? Mira, la bicameralidad es un tema que está desde el 2001 en debate. Estamos viendo en general las corrientes que la gente está a favor de la bicameralidad. La reforma Tuesta estaba a favor, la comisión Tuesta estaba a favor de la bicameralidad. Max Hernández, el secretario técnico del Acuerdo Nacional, vinieron a visitarme con todos los miembros y están a favor de la bicameralidad. He escuchado a varios periodistas que antes no se pronunciaban, que están a favor de la bicameralidad, igual constitucionalistas. Este es un tema que va a tener varios días de debate. No es un tema que se está haciendo de la noche a la mañana, eso es mentira. Eso ha tenido mucho tiempo de debate en distintos congresos. Y hoy día, que estamos celebrando 66 años de nuestro partido, ¿no? Vamos a rendirle un homenaje a Belaúnde, debatiendo la bicameralidad, porque él fue el primero que siempre apostó por la bicameralidad, así como Valentín Paniagua Corazao y Javier Arbolandini, que son los que alcanzaron una constitución en el año 2001, que hicieron las bases de la constitución con Valentín Paniagua, y donde se manifestaba y se señalaba el regreso a la bicameralidad. Es esencial en todas las partes del mundo, en la mayoría de los países donde funciona bien la democracia y el Congreso, es bicameral. Presidente, ¿cómo debe responder justamente el Parlamento ante posibles medidas que tome la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante esta denuncia que ha planteado la vicepresidenta por su caso que está siendo visto en la subcomisión de acusaciones? Bueno, eso lo verá el procurador, me imagino, creo que lo están viendo. Eso no creo que proceda. Esto es un tema interno, estamos en el Congreso y nosotros no nos pueden, así como no nos pueden hacer investigaciones ni procesos por nuestras votaciones, ni tampoco por los temas que estén resolviéndose. Eso no creo que proceda, pero sí el procurador y ellos estarán bien. Estaría dando una inhabilitación express de la vicepresidenta y por eso es que no acuden a los órganos jurisdiccionales internos porque tomaría mucho tiempo, ¿no? Ya que el Congreso puede inhabilitarla en poco tiempo. Acá no hay nada express. Se ha puesto de moda esa frasecita para cuando no quieren que algo se apruebe, ¿no? La bicameral express, la sanción express. No, por favor, no confundamos a la población, hablemos objetivamente. Acá todo el abogado acá, por eso, bueno, él es abogado, tiene que defenderá como él piensa que puede defender, pero aquí todo se está haciendo. Quien ha culminado aquí una ceremonia en homenaje a al expresidente Fernando Belaúnde Terry. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Retomamos entonces el contacto con el constitucionalista Luciano López. Doctor, bueno, ya he podido escuchar a los distintos temas que se ha referido la presidenta del Congreso. Quiero referirme al último, antes que me gane también el tiempo, sobre el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte. Efectivamente, su defensa legal ha presentado este recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto esta denuncia constitucional en el Congreso de la República. ¿La Comisión Interamericana tiene esa facultad? ¿Puede evitar una eventual inhabilitación? Bueno, podría pronunciarse. Ha existido un caso, por ejemplo, que ha sido el caso del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerde
que cuando culminó la segunda vuelta el señor fue justamente acechado en su casa y en su cargo, ¿no? Y sobre eso se pronunció la Comisión Interamericana. El problema que yo le vería, y por eso cito el caso del presidente del jurado, es que las medidas cautelares que ve la Comisión Interamericana tienen que ver con amenazas a la integridad personal, y que como amenazas a la integridad personal se afecta la función pública que estás desarrollando, entonces cobertura también tu función. Por eso fue lo que pasó y por eso le dio las medidas cautelares al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero en este caso, ¿qué amenaza a la integridad personal habría de la vicepresidenta que justamente como consecuencia de la amenaza a su integridad personal se coloca en riesgo la función pública que desempeña? Allí es donde yo le vería más bien un problema, pero en todo caso es una evaluación que va a tener que hacer la Comisión Interamericana. La opinión que yo le doy es en función a cómo maneja las medidas cautelares la Comisión Interamericana. Por eso le digo, me parece un tanto particular, por decirlo de alguna manera, que se pida una medida cautelar cuando, al menos en principio, no hay una amenaza a la integridad personal, porque las medidas cautelares se dan cuando hay amenazas a la integridad personal y por eso se pone en riesgo la función pública, cosa que eso al menos no habría en ese planteamiento. Pero bueno, son planteamientos también de la defensa, porque ellos tienen que hacer obviamente su trabajo, pero la Comisión Interamericana tendrá pues la última palabra. Me parece difícil como le digo, a la luz de cómo se comporta la Comisión ante estos pedidos. Sí, y por último, por favor, no lo ha mencionado la Presidenta del Congreso, pero también es un tema que está pendiente, es la elección del Defensor del Pueblo. Y acá lo que llama la atención es que el Poder Judicial, como sucedió con el Tribunal Constitucional en una primera elección, pidió suspender. Lo que han hecho es instalar una nueva comisión encargada de seleccionar a los aspirantes a ser Defensor del Pueblo. Pero hay una audiencia que está programada para el 18 de julio en el que se va a resolver el recurso de amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Entonces, si es que se elija al Defensor del Pueblo antes de que el Poder Judicial se pronuncie y podría darle la razón a este sindicato, ¿qué sucedería con la elección? Bueno, en realidad va a estar en manos del Poder Judicial, le digo, porque el Poder Judicial tranquilamente podría decir que esto es una suerte en realidad de maniobra del Parlamento para salir de la zona minada, por decirlo de alguna manera, en que la medida cautelar que habría dictado el propio Poder Judicial. Entonces, la verdad que yo creo que deberían acatar la decisión del Poder Judicial y más bien hacer las cosas como el Poder Judicial se las puede indicar, porque en realidad, hasta donde se tiene entendido, lo que el juez dice es que tienen que ceñirse a las reglas del debido proceso. Si hacen las cosas como corresponde, entonces no deberían tener ningún problema. Como por ejemplo acabo de escuchar a la presidenta, dice que se habla hace mucho tiempo de la bicameralidad. Sí, claro, señora, pero también se dice que se tiene que involucrar a la población. ¿Qué temor tienen de que se pueda involucrar a la población en el debate? ¿Por qué no quieren involucrar a la población en el debate? ¿Por qué no quieren hacer política? ¿Por qué no quieren persuadir a la población de las ventajas del modelo que ellos están planteando? Lo que me parece es que en realidad hay un temor, porque claro, según los sondeos de opinión, el Parlamento tiene más de 80% de desaprobación. Y un Parlamento con más de 80% de desaprobación quiere aprobar una reforma tan estructural como esta sin hacer participar al pueblo. Por eso le digo, a mí, en mi opinión, me parece sumamente inconstitucional porque excede el poder de reforma por las razones que ya comenté hace un momento. Esperemos, en todo caso, a que los congresistas entren en razón y esto no solamente se resuelva con el poder de los votos y la fuerza de los mismos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido con nosotros Muchas gracias. Ha sido con nosotros el doctor Luciano López, constitucionalista. Momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueva porque